Primera ley de Kirchhoff. Esta ley nos habla de las corrientes que entran o salen de un nodo y nos dice que el total de corrientes que entran y salen de un nodo es 0. Podemos observar aquí, la corriente I3 entra al nodo, la corriente I2 entra al nodo, la corriente I1 sale del nodo. Si hacemos eso con una suma algebraica de esos tres términos, de esas tres corrientes, tendremos que I2 e I3 entran, le ponemos positivo, y la I1 sale, la suma algebraica de todas ellas va a ser 0. Vamos a aplicar esa ley. Aquí tenemos un circuito resistivo con resistencia, la R1, R2, R3, tenemos el voltaje 2, una fuente de voltaje aquí, otra fuente de voltaje acá, otra fuente de voltaje aquí. Vamos a utilizar esa segunda ley de Kirchhoff. El primer paso es identificar los nodos que tiene este circuito. Los nodos son los puntos donde se juntan dos o más ramas en un circuito. Y además de eso, aquí tenemos pues el nodo A y el nodo B. Aparte de eso, es importante establecer uno de los nodos, este de abajo vamos a utilizarlo, como tierra. Así se llama en la ingeniería eléctrica o electrónica. Es un nodo donde se considera que el voltaje ahí es 0. Y entonces ahí, si se fijan, aquí tenemos un nodo donde se están reuniendo varias ramas. Aquí tenemos otro nodo y aquí tenemos otro nodo. Este circuito diríamos que es un circuito de dos nodos, aunque realmente pues tiene tres y el tercero lo estamos usando como tierra. Aquí vamos a establecer tres corrientes de nodo, I1, I2, I3, y vamos a establecer también, vamos a decir aquí que tenemos un voltaje A y un voltaje B en cada uno de los nodos. Observen que todas las corrientes que estoy suponiendo yo, todas salen. Seguramente algunas van a entrar y otras van a salir. Sin embargo, para hacer el trabajo de manera más rápida y más fácil, vamos a ponerlo así. Todas que salgan. Vamos a empezar a escribir las ecuaciones. En el nodo A, acordémonos por la ley de Ohm que la I es igual a V sobre R. Aquí tendremos que esta I1 es igual a el voltaje de A menos este voltaje. El voltaje que hay aquí va a ser la VA menos V1. Por lo tanto, la corriente 1 va a ser VA menos V1 entre R1, siguiendo la ley de Ohm. Igual así vamos a escribir la I2, que sería el voltaje A menos este voltaje. Y ya lo dividiríamos entre la R2, que es la resistencia que está en esa rama. Esa sería la I2. La I3 va a ser la siguiente. Y mucho ojo aquí. El voltaje, esta corriente va a depender del voltaje, de este voltaje menos este otro de aquí. Entonces va a ser VA menos el VB. Este VB es el voltaje del nodo B, del segundo nodo de nuestro circuito, dividido entre la resistencia de 3. De acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, vamos a tener que la suma de esas tres corrientes es igual a 0, es decir, vamos a tener una ecuación de este tipo. O sea, esta es la I1, VA menos V1, esta es la I2, esta es la I3, y esto es igual a 0. Ahí estamos escribiendo matemáticamente la primera ley de Kirchhoff. Vamos a escribirla acá. Aquí le vamos a trabajar un poco el álgebra. VA sobre R1, aquí sería esta, menos V1 sobre R1, que sería este término. Estos dos términos, las dos fuentes de voltaje, la V1 y la V2, que tenemos aquí, las que contengan esas variables, las pasamos al lado derecho de la ecuación, acá. Y la VB la dejo aquí restando a el término que contiene la VA. Observemos este término, este de aquí. Este término me está incluyendo la VA, el nodo A, multiplicado por la suma de los inversos de todas las corrientes, de todas las resistencias, que están conectadas a ese nodo. El VA es por 1 entre R1
más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y luego observen que aquí tenemos un menos VB. Aquí tenemos esta resistencia que comparten estos dos nodos. Entonces vamos a restarle VB menos 1 entre R3. Aquí está. Del lado derecho de la ecuación, ponemos la V1 entre la resistencia que está en esa rama y la V2 entre la resistencia que está en esa rama. Ahí quedaríamos con esa ecuación. Aquí en el nodo B hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a sumar la I4 más la I5 más la I6 igualándolos a 0. La I4 sería VB menos VA sobre R3. La VB sería la I5, sería VB sobre R4. La corriente que pasa, por que sale la I6 sería VB menos V3 sobre R5, que es la resistencia aquí, igual a 0. Vamos a hacer un procedimiento muy parecido, no lo voy a hacer así tan a detalle. Hacemos el álgebra, V entre R3 menos VA entre R3, y así nos vamos, quedamos hasta igualar a 0. Agrupamos todos los términos a los cuales está multiplicando la VB, R3, R4, R5 menos VA sobre R3 menos V3 sobre R5 igual a 0. Es pura álgebra. Dejo de este lado la VB con su factor que lo multiplica, la VA con el factor que lo multiplica, y del lado derecho la fuente de voltaje, o las fuentes si es que las hubiera. Observemos ahora aquí lo que vino quedando. Todo lo anterior es álgebra y es todo de donde llegamos hasta aquí, pero aquí va a ser la parte importante. Observen, esta ecuación es la del nodo 1. Es el voltaje del nodo por la suma de los inversos de cada una de las resistencias que estén aquí. Y luego, menos, ojo con esto, menos el voltaje del nodo entre la resistencia que comparten el nodo A y el nodo B, la R3. Del lado derecho de la ecuación tenemos la V1 entre R1 porque está en esa rama y la V2 entre R2, aquí los tenemos. Luego, la ecuación del nodo 2 sería esta de aquí. La ecuación del nodo 2 sería menos VA entre R3, que es la resistencia que comparten el nodo B y el nodo A. Estamos aquí escribiendo la ecuación del nodo B, más la VB, esta, entre la suma de los inversos de las resistencias que aparecen en cada una de las ramas que conectan a ese nodo. Y luego igualamos con la fuente de voltaje que está conectada ahí, entre la resistencia que está en esa rama. Ahí quedarían las dos ecuaciones, que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí lo podemos resolver. Voy a poner aquí enseguida el procedimiento que haríamos ya en general. No vamos a estar haciendo esto cada vez que tengamos un circuito de este tipo. Más bien vamos a usar esto que acabamos de comentar en la última parte de este video para sacar las ecuaciones sin tener que irnos a hacer el análisis paso por paso. Veamos el procedimiento abreviado. Van a ver que es muy rápido. Primero, se identifican los nodos, y se establece la tierra, en este caso. Enseguida vamos a escribir la ecuación para cada nodo, considerando lo siguiente. El voltaje del nodo multiplicado por la suma de los inversos de las resistencias que conectan con el nodo. Nos quedaría algo así. VA por 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Luego enseguida restar el voltaje del nodo B dividido entre la resistencia que conecta el nodo A y el nodo B. O sea, este nodo B entre la R3, que es la que conecta a estos dos nodos. Enseguida, del lado derecho de la ecuación, vamos a escribir la suma de cada fuente de voltaje entre la resistencia que aparezca en la rama respectiva. La V1 está entre R1, más la V2 entre R2. La polaridad de la fuente, es decir, hacia dónde está el positivo, sí va a tener importancia. Si estuvieran al revés, si el positivo estuviera abajo y el negativo arriba, este término sería negativo. Y este término sería negativo si fuera el negativo acá arriba y el positivo abajo.
Ahí tenemos ya la ecuación de del primer nodo. Voy a hacer un poquito de espacio aquí y voy a escribir, bueno, vamos a pasar esta ecuación acá a un lado. Voy ahora a escribir la ecuación del nodo B de una manera más rápida. Escribo el voltaje V, que es el que estoy trabajando, multiplicado por la suma de 1 entre R3 más 1 entre R4 más 1 entre R5. Enseguida voy a restarle aquí el voltaje A entre R3. ¿Por qué el voltaje A? Porque es el que está compartiendo la resistencia R3 con este nodo. Luego vamos a poner el igual. Escribimos la fuente V3 entre R5. Otra vez lo mismo que comenté hace un momento. Si esta fuera el negativo de la fuente, este sería negativo acá. Dependiendo si el negativo o el positivo son los que están hacia el lado del nodo, vamos a poner el signo aquí. Con eso tenemos ya las dos ecuaciones con dos incógnitas. Si conocemos todos estos datos, vamos a poder conocer el voltaje de A, el voltaje de B, y conociendo esos voltajes, pues podemos calcular cualquier valor en el circuito.